Y ahora vamos a empezar a relacionar la energía química con otras formas de energía. Las dos energías más importantes son la calorífica y la eléctrica. El día de hoy vamos a empezar relacionando la energía química con la energía calorífica. Tenemos, por ejemplo, cuando combustionamos un mechero, cuando combustionamos también un encendedor, esa relación que les había ya indicado, relación entre la energía química, la energía que se produce cuando reacciona el alcohol etílico con el oxígeno del aire. Es un fenómeno común, muy importante para nuestras actividades, que es la combustión. Esa interacción entre el combustible y el oxígeno del aire, que es el comburente. De esa manera, mediante esa reacción química, se está generando energía calorífica. También se está generando, como producto de esa reacción, las sustancias de dióxido de carbono y vapor de agua. Por lo tanto, del estudio de esa relación entre la energía química y la energía calorífica va a surgir la termoquímica. La termoquímica que ya identifica este tipo de calor generado como entalpía. Ese es el nombre específico que ya le vamos a designar. No llamaremos simplemente calor. Calor también es estudiado por la termodinámica y en forma específica nosotros lo vamos a denominar entalpía, un calor proveniente de una reacción química. El contenido calorífico de un sistema químico entonces estará medido por la entalpía. De esa manera entonces ingresamos al estudio de este tema muy importante y muy apasionante que, vuelvo a decirles, nos relaciona la energía química con la energía calorífica. La primera práctica consiste en determinar el calor de disolución de la soda cáustica, el hidróxido de sodio. Muchas sustancias, cuando se disuelven, generan energía calorífica. A esto llamamos reacciones exotérmicas. Están generando calor, están perdiendo calor. Y debido a ese término, pérdida de calor, es que se simboliza con el signo negativo. En otras palabras, tenemos la convención inicial que tenemos que aclarar, que cuando está precedido de un signo negativo, el valor de la entalpía significa que la reacción es exotérmica. Si el signo es positivo, va a ser endotérmica, es decir, que más bien absorbe calor, gana calor para que se desarrolle la reacción química. Esa convención vamos a mantener entonces en la representación del valor de la entalpía de una reacción. En este caso vamos a hacer el calor de disolución. Nos vamos a concentrar en el calor que va a generar la disolución del hidróxido de sodio. Y tenemos así muchas sustancias que recordaremos generan gran cantidad de energía calorífica. Por ejemplo, la cal viva, ya habíamos indicado, genera energía calorífica. Ya habíamos recomendado, por ejemplo, ser utilizada para poder calentar un vaso de agua, una sopa, cuando vamos de día que de campo, ya que la cal es relativamente económica. Muy bien, entonces ahora vamos a describir el sistema que vamos a utilizar para poder realizar la medición de este calor de disolución. Utilizamos este calorímetro sencillo, como ven ustedes, donde tenemos el termómetro en este tapón de plastoformo. Vamos a sacarlo. Este es un tapón de plastoformo donde fácilmente podemos colocar el termómetro. El termómetro aquí va a ser de vital importancia. Es el instrumento que vamos a necesitar para medir esa variación de temperatura. Tenemos, este es el calorímetro, que es un termo
que tiene una capacidad de 200 mililitros en su interior. El tamaño es de medio litro, pero la capacidad máxima es de 200. Un termo tiene como característica fundamental el de evitar la pérdida de calor. Sabemos que en un termo conservamos el calor de una sustancia. Del agua, por ejemplo, donde el objetivo es mantener caliente el agua. Por lo tanto, debido a esa propiedad es que podemos utilizarlo como un calorímetro sencillo, y además este termo es excelente porque no tiene esa capacidad grande, es una capacidad máxima de contener en su interior un máximo de 200 mililitros, lo cual es excelente para poder utilizarlo como calorímetro. Primeramente vamos a hacer la calibración. El calorímetro también absorbe calor y eso es lo que en primera instancia tenemos que realizar. ¿Cuánto de calor absorbe? Y necesitamos ese dato para antes de medir el calor de disolución. Para ello vamos a utilizar agua caliente, aquí una cantidad de 50 mililitros, y aquí agua fría. Esto estará a una temperatura T1 y esto estará a otra temperatura T2. Mezclando los dos componentes en el calorímetro, vamos a hallar una tercera temperatura de equilibrio entre las dos. La temperatura de equilibrio proveniente de mezclar agua caliente con agua fría. De esa manera vamos a tener los datos suficientes para poder calcular la constante no global del calorímetro, porque podemos calcular constante global que incluye la cantidad de agua definida o constante no global que no incluye la cantidad de agua. La cantidad de agua puede ser variable y por eso es quizás más conveniente. Eso ya depende del operador. Procedamos entonces a realizar este proceso, este experimento. Vamos a medir, como les decía, 50 mililitros de agua. Tenemos los 50. Esto va a ser para calentarlo. Echamos en este vasito y vamos a encender el mechero para que empiece el calentamiento. Ya está encendido el mechero y vamos a calentar el vaso. Este va a ser el agua caliente y vamos a agregar la misma cantidad de agua en el otro vaso, 50 mililitros, y esto vamos a agregar directamente al calorímetro. Podemos ya registrar la temperatura inicial. Tenemos la temperatura inicial del agua fría que está, enseguida les digo que se estabilice. Tenemos 15 grados, exactamente está en 15 grados. Ustedes pueden ver, tenemos la temperatura inicial del agua fría que es de 15 grados centígrados. Y ahora estamos obteniendo el agua caliente. Vamos a entonces ahora verter este volumen de agua en el calorímetro. Estamos a 15 grados, entonces agregamos ahora totalmente, ya está vaciado en el calorímetro, y ahora vamos a proceder a colocar el tapón y esperamos el agua caliente, cuya temperatura también tenemos que registrar, 15 grados. Vamos a utilizar la varilla para medir la temperatura del agua caliente. Homogeneizamos para que nos dé una temperatura uniforme del agua caliente. Vamos a esperar un poquito más para que esté por lo menos a 80 grados centígrados. Una vez que esté a 80 grados o entre 70 y 80, vamos a vaciar
y medir la temperatura de equilibrio proveniente de la mezcla de los dos volúmenes de agua. Como ven, es entonces un procedimiento muy interesante para poder ya iniciar la medición de, en este caso, calor de disolución, la cantidad de calor que genera la disolución de la soda cáustica. Ahora vamos a medir este volumen de agua que hemos calentado y tenemos la temperatura de 70. En estos momentos les digo, estamos en 70, 80, ya estabilizado 81, ya 81 grados centígrados. No, un momentito, ya estamos en 82 grados centígrados. Vamos a vaciar totalmente y ahora vamos a colocar el termómetro de esta manera y agitamos para que se homogeneice la mezcla. Vamos a ahora medir la temperatura de equilibrio, donde ligeramente se va a estabilizar, y tenemos aquí en 47 grados centígrados que se estabiliza. Eso va a durar un momento y luego obviamente va a comenzar a enfriarse. Se ha estabilizado en 47 grados, eso registraremos, 47 grados centígrados, 47, ese es el dato que vamos a tener. Ya tenemos entonces las tres temperaturas. Teníamos de la temperatura del agua fría, la temperatura del agua caliente y la temperatura de equilibrio, 47 grados centígrados. Y ahora procedemos a la determinación del calor de disolución de la soda cáustica. Tenemos ya el agua en el interior de este calorímetro, 50 mililitros. Medimos la temperatura y está en 15, ya está aumentando la temperatura, 17 grados centígrados. Eso es lo que marca la temperatura del agua en el interior del calorímetro. Ahora vamos a pesar 1 gramo de soda cáustica. Pesamos 1 gramo, aquí tenemos una soda bastante comercial, tenemos 0,7, vamos a agregar otra escamita, ya tenemos 1,00 exactamente, estamos de suerte. Sí, ustedes pueden ver, es 1 gramo de soda cáustica que lo vamos a agregar en el calorímetro. Fácilmente podemos ahora agregar y comenzamos el proceso de dilución. Va a ir disolviéndose y como genera calor, la temperatura va a ir aumentando poco a poco. Ya estamos en 18 grados. La disolución no es instantánea, y un poquito más sumergimos y se va disolviendo. Vamos a marcar la temperatura máxima que va a alcanzar. Sigue en 18 grados centígrados. Vamos agitando, favoreciendo la disolución de la soda cáustica. Estamos en 19 grados centígrados. Seguimos agitando para que se disuelva, vaya disolviéndose. Es importante, no es inmediata la disolución, poco a poco, y se va generando energía calorífica en este proceso de disolución. Ya estamos cerca a 20 grados centígrados. Seguimos favoreciendo la disolución. Asumimos que ya se ha disuelto todo
y podemos considerar entonces 22 grados centígrados. De 17 ha subido hasta 22 grados centígrados. Ya se estabiliza en 22. Sí. Se está estabilizando en 22 grados centígrados. Vamos a tomar otra lectura. 22 grados centígrados. Dos lecturas más y si se mantiene en 22, entonces eso va a ser la temperatura máxima y luego ya comenzará el proceso de enfriamiento. Sigue en 22 grados centígrados. Vamos a considerar ese el valor máximo. Grados centígrados. Bien, entonces vamos a ahora considerar el valor máximo alcanzado en este proceso de disolución de 22 grados centígrados. Una vez alcanzado se va a establecer en un momento determinado y luego comienza a enfriar. Se mantiene todavía en 22. Sí, tenemos 20, 21, 22 grados centígrados. Se mantiene y luego comenzará el descenso, el enfriamiento de la disolución. Vamos a registrar ese valor de 22 grados centígrados alcanzados. De esa manera, con esos datos ahora, vamos a calcular el calor de disolución del hidróxido de sodio. Calor de disolución del hidróxido de sodio. Y ahora vamos a determinar el calor de combustión del alcohol etílico. Vamos a medir 5 mililitros con esta pipeta para poder vaciar en el crisol. Vamos a medir la masa. Ahora sí ya tenemos los 5 mililitros y vaciamos en este crisol. Pesa 4, vamos a ver, tenemos 4,07. Sí, ese es el número 4,07. Vamos a registrar ese peso de alcohol etílico. 4,07. Tenemos 5 mililitros que pesa 4,07. Paramos la balanza y ahora vamos a combustionar esta cantidad de alcohol. Vamos a colocarlo en este sistema. Primeramente vaciaremos el agua. Aquí tenemos el termómetro y vamos a vaciar 50 mililitros. 50 mililitros, un poquito más falta. Ahora sí, tenemos los 50 mililitros de agua que estamos vaciando en este vaso. Esta es la masa de agua que se va a calentar y vamos a colocar el crisol en este triángulo. Iniciaremos la combustión. Inicialmente vamos a iniciar la combustión. Nos vamos a ayudar con esta varillita. Ya está combustionándose.
Y ahora sí. Se ha combustionado. Sí. Está en proceso de combustión. Hemos leído la temperatura inicial del agua. Es de 17 grados centígrados. Ahora vamos a leer el ascenso de la temperatura. Vamos a ver el ascenso de la temperatura. Veremos que se esté combustionando. El alcohol sí se está combustionando. Estamos observando la combustión del etanol. Ya estamos cerca a 20 grados centígrados. Estamos en buen camino. Vamos a ir observando el ascenso. Ya está en 22 grados centígrados. Voy a ir registrando la temperatura. 22, se mantiene en 22 grados centígrados. Sigue la combustión del alcohol etílico. Todavía está combustionándose. Estamos llegando ya a los 40 grados centígrados. Se va terminando la combustión. Veremos si sigue la combustión. Si continúa ardiendo. Continúa ardiendo. Ya hemos pasado los 42 grados centígrados. Este va a ser el control. Si se apaga, es importante verificar. Veremos. Sigue ardiendo. Y estamos llegando a los 45 grados centígrados. Observen, ya se forman las pequeñas burbujas. Un poquito más, vamos a colocar esto. Ahí. 45 grados centígrados. Ahora sí. La temperatura. Ya estamos en 47 grados centígrados. Veremos si sigue la combustión. Sigue la combustión. Sigue la combustión del alcohol. 47 grados centígrados. Estamos ya llegando a 50 grados centígrados. 50. Vamos a ver si sigue la combustión. Sigue. Ya estamos en 53 grados centígrados. Sigue habiendo alcohol, ya un poco, los últimos mililitros. 55 grados centígrados. Sigue combustionando. Exactamente 55 grados centígrados. Sigue habiendo un poquito de alcohol. Ya se va a secar, son los últimos mililitros. Vamos a homogeneizar el agua. Tenemos 57 grados centígrados. 57 grados centígrados. Seguimos observando el calentamiento del alcohol etílico. Todavía está en combustión. Ya hemos alcanzado
Hemos pasado los 70 grados centígrados. 72. Está alcanzado 79, 80 grados centígrados. Y ya probamos. Ya no hay combustión. Entonces ya estamos en 79, 80 grados centígrados. Esa es la máxima temperatura que alcanza. De esa manera entonces hemos concluido de poder determinar la cantidad de calor que genera 5 mililitros de alcohol etílico. Vamos a hacer ahora los cálculos correspondientes. Vamos a ahora realizar los cálculos correspondientes de la determinación de la constante no global del calorímetro. Vamos a representar esa constante con la letra K. En forma general, el agua caliente es el que cede el calor y son absorbidos por el agua fría, por esa masa de agua fría y por el calorímetro mismo. Q sub C del calorímetro va a ser igual a la masa del calorímetro, calor específico del calorímetro, por delta T. Delta T, variación de temperatura, y vamos a representar esto, la masa del calorímetro y el calor específico del calorímetro van a ser la constante K del calorímetro. Entonces K sub C viene a ser igual a esa constante por la variación de temperatura. Bajo esa consideración, entonces vamos a tener esta ecuación, considerando que el calor que absorbe o gana un sistema va a estar dado por la masa, por el calor específico, por la variación de temperatura. Esta es la ecuación fundamental de la calorimetría. Bajo ese principio, entonces, sustituimos aquí. Vamos a considerar para el agua caliente, masa de agua caliente, calor específico del agua y la variación de temperatura. Su temperatura, que era 82, y la temperatura de equilibrio. De la misma manera aquí vamos a tener la masa del agua caliente y se factoriza el delta T1. Aquí ya entra la constante del calorímetro K. De esa manera obtenemos esta ecuación para calcular la constante K, y reemplazamos los datos. La masa de agua caliente 50, calor específico del agua 4,2, y aquí tenemos la variación. Agua caliente era 82 y la temperatura de equilibrio ha sido 47. Agua fría igual 50 gramos, calor específico del agua 4,2, y aquí el delta T1. 47 es la temperatura de equilibrio y 15 grados es la temperatura del agua fría. Y aquí tenemos la temperatura de equilibrio menos la temperatura del agua fría. Haciendo operaciones obtenemos 19,69 joules por grado centígrado. Esa es la constante que tiene nuestro calorímetro. El termo de una capacidad de 200 ml, entonces tiene una constante de 19,6 joules por grado centígrado. Y eso vamos a considerar en los cálculos posteriores que realicemos cuando empleemos este calorímetro. Ahora vamos a calcular el calor de disolución del hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una sustancia sólida que al disolverse en agua genera el ion sodio y el ion oxidrilo. Y esta disolución es exotérmica, por eso representamos con el signo negativo el calor, la entalpía que se genera o el calor generado. Vamos a entonces aplicar las ecuaciones respectivas. Vamos a tener que ese calor de reacción que corresponde a la entalpía generada va a ser igual a
al calor absorbido por el agua y el calor absorbido por el calorímetro. Conservamos este signo negativo, delta H, y tenemos aquí entonces la masa del agua sobre el calor específico del agua por la variación de temperatura. Esta es la constante no global del calorímetro calculado por esa variación de temperatura. Vamos a entonces factorizar delta T y obtenemos esta ecuación. Sustituyendo valores, hemos utilizado 50 mililitros de agua, que va a ser igual a 50 gramos de agua, considerando la densidad del agua 1. Calor específico del agua es 4,2 joules por gramo por grado centígrado. Y aquí tenemos la constante K, 19,69, que hemos calculado hace rato en la primera parte de este experimento. Y esta es la variación de temperatura. El hidróxido alcanzó 22 grados y la temperatura inicial era de 17 grados centígrados. Por lo tanto, el calor va a ser, haciendo operaciones, obtenemos 1148,45 joules, que corresponde a 1,148 kilojoules, ya está en kilojoules. Eso es por cada gramo de hidróxido, pero vamos a expresar en joules por mol. Un gramo de hidróxido es igual a 0,025 moles, considerando el peso molecular del hidróxido es 40. Entonces dividimos 1 entre 40 y sale 0,025 moles. Entonces esto corresponde a 1,14 kilojoules por cada 0,025 moles y tenemos 45,92 kilojoules por mol. Este ya es el valor final. El valor, aquí ahora hacemos una comparación. Tenemos el valor experimental 45 kilojoules por mol y el valor teórico era de 42,89. Este es el valor teórico dado en bibliografía. Entonces tenemos una pequeña diferencia y calculamos el error. 45 menos 42 es alrededor de 3 la desviación. Esa desviación entonces dividimos entre el valor verdadero, 42 por 100, y obtenemos un error del 7%, que lo vamos a considerar aceptable. Quizás hemos fallado en la lectura del termómetro o algún error que se ha filtrado en el procedimiento. En estos casos es aceptable un error de hasta el 10%. Entonces estamos dentro del límite experimental. De esa manera hemos logrado calcular entonces el calor de disolución del hidróxido de sodio. Vamos a determinar entonces ahora el calor de combustión del alcohol etílico. Tenemos la reacción del alcohol con el oxígeno y en este caso tenemos dióxido de carbono y vapor de agua. Es una reacción exotérmica, de tal manera que nuevamente utilizamos el signo menos para poder indicar que es una reacción exotérmica. El cálculo del calor o entalpía en este caso va a ser al calor absorbido por la masa de agua y el calor también absorbido por parte del vaso. De tal manera que vamos a tener entonces las ecuaciones respectivas: la masa de agua, calor específico del agua, y aquí la masa del vaso y la masa el calor específico, mejor dicho, del vaso, que viene a ser el K, la constante del calorímetro. Entonces vamos a tener aquí, podemos calcular previamente la constante del calorímetro. La masa del vaso es 44,7 gramos. El calor específico del vidrio es 0,84. De esa manera obtenemos, haciendo la multiplicación,
Tenemos 37,55 joules por grado centígrado. Con ese valor ahora hacemos el cálculo de el calor generado, 50 por 4,2 más este 37, y la temperatura alcanzada ha sido de 80 grados menos la inicial 17. Obtenemos 15.595,65 joules por cada 1,64 gramos de alcohol, el alcohol etílico utilizado. Ese valor dividido entre 1 nos da 950,25 joules por cada gramo. 950 joules. Transformamos en mol, 46 gramos es una mol, y obtenemos 43.743,89 joules por mol. En kilojoules sería 43,74 kilojoules por mol. El valor del calor de combustión es mucho mayor, pero aquí hemos tenido un error por el sistema que hemos empleado. Entonces, de todas maneras, reportamos este calor de combustión obtenido por el etanol, por la combustión del etanol. Vamos a plantear las siguientes conclusiones de esta práctica. Vamos a mencionar que en la ecuación fundamental de la calorimetría está dada por esta ecuación. Calor es igual a la masa, calor específico por la variación de temperatura. De esta manera podemos también verificar que el calor es proporcional a la masa, depende de la masa, por lo tanto es una propiedad extensiva. En cambio de temperatura no depende de la masa y sí está relacionado de forma proporcional al calor, pero esa no dependencia de la masa hace que sea considerado una propiedad intensiva, que no depende de la cantidad de materia. La constante K del calorímetro, la constante no global del calorímetro, del termito que hemos utilizado, es de 19,69 joules por grados centígrados. Aplicando ese calorímetro hemos determinado el calor de disociación del hidróxido de sodio, cometiendo un error del 7%, considerado totalmente aceptable. De la misma manera hemos determinado el calor de combustión del alcohol etílico, de una muestra de alcohol etílico, obteniéndose 1 kilojoule por gramo. En bibliografía los valores obviamente van a ser mayores a este valor encontrado. De todas maneras ya tenemos una referencia que el calor entonces determinado a las condiciones de nuestra ciudad es de 1 kilojoule por cada gramo. Ese es el calor que genera el alcohol etílico en nuestra ciudad.